Bueno, muy buen día para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y ya dar por terminado estas charlas de serie de charlas respecto a la generosidad. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Permítanme, les comparto pantalla y vamos a ver dónde habíamos quedado hace 8 días. Entonces habíamos hablado de unas conclusiones generales respecto a lo que significa la ofrenda. Para repasar rápidamente, hablábamos de que debemos dar por contado que es un hecho el sembrar, el dar para Dios, y que no hablamos ya como tal de diezmos, sino de ofrenda. Eso no quiere decir que si alguien propone en su corazón diezmar, dar el 10% de lo que reciba, o el 20%, o el 30%, no sé, lo que nazca en su corazón, que es lo importante de lo que dice la palabra, pues lo haga. Esto no es una camisa de fuerza, pero pues la diferencia está en que no busquemos enseñarlo como una doctrina y de alguna manera llevar a la gente a pensar que es una ley, la del diezmo, establecida para nosotros cuando fue originalmente dada para el pueblo de Dios. Que hablamos también de que querer imponer ese diezmo es querer imponer cargas innecesarias, porque no son normas de la ley mosaica las que se nos debe buscar imponer, sino que estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia y bajo la guía del Espíritu Santo. Y es bajo esa ley que nos debemos regir ahora. Nuestra ofrenda debe darse con manos limpias. Ya ahorita vamos a ver un poquito más esto. Siempre debemos buscar algo para dar, porque Dios nos da la semilla, es decir, que no hay excusa y no podemos decir que Dios no nos ha dado, que no tenemos. Siempre habrá algo que por medio de lo cual el Señor nos haya bendecido también y ahí es donde debemos buscar, pensar en bendecir a otros, porque el Señor también está atento a nuestra generosidad, a nuestro corazón. Y recordábamos el pasaje de la viuda pobre que dio todo lo que tenía, pero de allí resaltamos el hecho de que el Señor estaba, dice la palabra, que estaba sentado al frente del cofre de las ofrendas. Entonces, algo que también debemos tener en cuenta es que la generosidad es movida por el agradecimiento, no por la avaricia, de que la generosidad debe volverse un hábito, no es una imposición normativa, y hablábamos de que no es lo mismo dar a partir de un mandato que dar a partir de una intención del corazón. Siempre la intención del corazón, que parte del amor, pues nos va a llevar a ser mucho más generosos y menos quisquillosos o escrupulosos con el hecho de dar. La ofrenda es mayor que el diezmo y viéndolo desde ese aspecto moral, pues es mayor la ofrenda que el diezmo. La primera ofrenda es el corazón contrito y humillado. Nosotros debemos ser esa primera muestra de una ofrenda agradable para Dios y que esa ofrenda debe ser proporcional a los ingresos que tenemos. No debe ser de ninguna manera una ofrenda de algo que no tenemos o algo que se debe o algo que no está en nuestra posesión. ¿Por qué? Porque parte de la voluntad. Y pues vamos a ver un poquito más hoy al respecto de esto. Entonces, en esta charla vamos a ver unos aspectos a tener en cuenta. Son 3 o 4 puntos que nos van a servir para que sigamos viviendo nuestra vida cristiana de una manera integral, a la luz de la palabra y como Dios quiere, porque finalmente es a Él a quien queremos agradar, es a Él a quien queremos obedecer, es a Él a quien queremos honrar con lo que tenemos y con lo que queremos dar para Él. Desde ese sentido,
pues nuestra convicción siempre al ofrendar, siempre en nuestra vida cristiana, de aquí hasta que nos toque nuestra hora o el Señor venga por su iglesia, nuestra intención siempre debe ser un acto voluntario. Al respecto, el Señor habla en su palabra de manera clara en varios pasajes. Aquí voy a solo a tocar eh, tres libros que hablan de cómo la intención del Señor no era simplemente que se diera, no era simplemente que se ofrendara algo, sino que el Señor siempre partía de las buenas intenciones del corazón y desde la voluntad nuestra para darle a su pueblo o a su casa. Entonces, Éxodo 25:1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dice Levítico 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, habla de ganado, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, vuelve y lo reitera, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y finalmente dice Números 15, verso 1 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, etc. Entonces, si nos damos cuenta en este pasaje, si bien está hablando el Señor en un contexto eh, en el Antiguo Testamento a su pueblo, sí podemos de alguna manera tener algún esbozo de lo que es la personalidad del Señor, qué le agrada a Él. Y eso implica pues conocerlo y la palabra, incluso desde el Antiguo Testamento, eso es lo que nos permite ver cuando estudiamos su palabra. ¿Cuál es la forma en que el Señor obra en muchos en muchas de sus decisiones? ¿Cuál es la manera en que Dios quiere que también nosotros obremos? ¿Cuáles son esas características que tiene el Señor en su personalidad que de alguna manera nos deja ver a través de sus mandatos? Y aquí claramente podemos ver que la ofrenda siempre para el Señor fue importante respetar la voluntad de los hombres y siempre ha sido así. Por eso el libre albedrío está ahí presente, incluso a la hora de decidir inclinarnos por él. No es diferente en el aspecto de la ofrenda. El Señor siempre quiere que nosotros demos de nuestra voluntad, que siempre nosotros seamos movidos por eso, esa ley moral que está en nuestro corazón y que Él nos ha dejado. Esa ley moral que nos dice que debemos pensar en el otro, que debemos pensar en aquel que está en necesidad, en aquel que tiene alguna dificultad y que pensemos en ayudar a esa persona cuando esté en nuestras manos hacerlo. Por eso es que cuando el Señor nos da una bendición, y ya lo hablábamos en nuestro estudio pasado, cómo es importante pensar que cuando el Señor nos da en sobreabundancia también es para que nosotros pensemos en aquel que también necesita. No simplemente acumular, sino tener la oportunidad de bendecir a otros. Entonces, es importante tener siempre eso presente. Y usted siempre téngalo presente donde esté y con quien esté. Siempre ofrende voluntariamente, nunca por coacción, nunca porque se sintió acusado, se sintió que fue maldecido o que si no da va a ser maldecido o que si no da es por su desobediencia o por otro tipo de argumentos que lo único que apelan es o buscan es apelar al miedo, al temor, a todo tipo de sentimientos, menos esa alegría con la que el Señor quiere que demos. Entonces, otro aspecto que debemos tener en cuenta. 1 Corintios 16:9. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordena lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana,
cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo. Entonces es un principio que el apóstol Pablo ya había hecho con Galacia. Aquí él mismo lo afirma, como le había dado una orden, y aclaro que esa orden no es porque sea una orden normativa de Dios, pero sí él como autoridad tenía la capacidad de darle una instrucción a la iglesia, y pues esta instrucción se convertía en una orden, pero no era la orden que generaba miedos, que generaba algún tipo de sentimientos dispersos o diferentes a lo que el Señor quiere. Pero la iglesia de Galacia, ¿qué hizo? Atendió la instrucción del apóstol, entendiendo su importancia. Por eso ellos pudieron recibirlo de una manera correcta. Hay mucha gente que ahora le cuesta recibir la instrucción de cuando se toca estos aspectos de la ofrenda, y pues bueno, se sigue hablando de diezmo, y la gente de alguna manera tiene predisposición a estos aspectos o a estos temas. ¿Por qué? Porque siempre se partió de conceptos errados, pero yo creo que a partir de este estudio que Dios nos ha permitido ver, conocer, ahora tenemos las herramientas adecuadas para tomar una decisión con mucha más sensatez y con mucha más claridad. Y eso nos va a permitir tener en nuestro corazón las actitudes correctas. Tal vez esa actitud que antes no teníamos, porque entendemos que el Señor, qué es lo que el Señor quiere de nosotros y por qué nos pide que seamos generosos. Por eso la iglesia de Galacia, para la iglesia de Galacia, la instrucción del apóstol Pablo no fue recibida como una orden como tal, si me hago entender, no fue recibida como quien de manera arbitraria dice algo y hay que cumplirlo, no, sino que recibieron esa instrucción de alguien que sabía que les amaba, que les estaba enseñando y que era importante atender. Entonces, por eso el Señor ahora quiere que tú cuando des algo, recibas esa instrucción ahora, no en una congregación, así lo estén hablando en ese momento, no, sino que a partir de esta enseñanza tú entiendas que el Señor te llama a que seas generoso. Y a partir de esta instrucción también el apóstol Pablo es claro en esa instrucción con un principio que podemos claramente adoptar. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo. Entonces, era una época, obviamente, mirando el contexto, donde el salario, donde el pago se recibía semanalmente. Por eso allí el apóstol da claridad del asunto. Ahora, si lo trasladamos a nuestra época, pues va a ser quincenal o algunas empresas pagan mensual. El hecho es que entendamos que de aquello que nos ha dado el Señor, reservemos algo y lo guardemos, lo tengamos allí para el Señor. Este es un principio que si lo tenemos presente nos va a llevar a que tengamos un hábito, el buen hábito de ser generosos, porque eso que usted reserva es decirle al Señor, estoy pensando en aquel que lo necesita, estoy pensando en aquel que no tiene, en aquel que está en medio de la dificultad. Entonces, ¿a quién debemos darle esto? Nosotros hablábamos de lo importante o la importancia de dar a quienes lo necesitan, y esto de ahí debe partir nuestro enfoque a la hora de ofrendar. ¿Eso quiere decir que no vemos en las congregaciones? Por supuesto que no. La idea es que, y espero que todos aquí lo estén haciendo, que todos estén congregando, que todos estén haciéndolo de manera semanal o de manera habitual, y normalmente siempre son los domingos, que siempre estén congregándose en un lugar. Ahora, donde usted se esté congregando, pues es allí el primer lugar donde también debe haber un reflejo de nuestra generosidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Entonces, imagínense, como dice el dicho, ¿no? En casa de herrero, muchas veces asadón de palo. No, es a partir de la casa, de la casa del Señor, aunque entendemos que ahora somos nosotros templos del Espíritu Santo,
y que la iglesia ya no es como tal unos muros o una casa o un auditorio como tal. En sí, esto no es una iglesia, pero la iglesia es ese conjunto de personas que se congregan para buscar a Dios, para adorarlo, para honrarlo, para aprender de su palabra. Entonces, este lugar que se llama ahora congregación, donde está la iglesia del Señor, pues es el primer lugar que debe reflejar esa generosidad del pueblo de Dios. Obviamente, debemos siempre buscar un lugar donde se dé el manejo más adecuado para estas ofrendas. Entonces ahí nosotros también debemos buscar ser diligentes, no es ir a pedirle al pastor cuentas de todo, pero sí que tengamos buen testimonio de este lugar. Primera de Corintios 9 dice, para que no se tengan que recoger las ofrendas, continúa el verso que estábamos leyendo anteriormente, y dice, para que no se tengan que recoger esas ofrendas cuando yo esté allá, dice el apóstol Pablo. Y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. También en Malaquías 3:10 el Señor dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y si bien aquí está hablando de diezmos, ya lo habíamos estudiado, eso no quiere decir que el Señor no apruebe el hecho de que en su casa no haya nada, de que en las casas de sus hijos haya todo tipo de alimentos, pero en la casa del Señor no haya nada. Y esto era lo que reprochaba el Señor allí en Malaquías a los sacerdotes, porque les decía, ustedes tienen en sus casas, pero en mi casa es donde más falta. Y es allí en el primer lugar donde debe aflorar, donde debe haber evidencia de que el pueblo está dando y está dando con alegría, pero que está siendo generoso. Entonces, no descuidemos el hecho de poder apoyar esa congregación, porque finalmente pues es un lugar que tiene compromisos financieros, donde seguramente se pagan servicios, donde seguramente se paga el alquiler muchas veces del lugar, del auditorio, que se pagan impuestos, que se tienen empleados a los que se les tiene que pagar un salario porque sirven, porque están arreglando el lugar apropiadamente para que las personas lleguen, se puedan sentar cómodamente, para que el lugar se vea limpio, porque hay gente que está sirviendo. Y si bien hay gente que lo hace de manera voluntaria, hay otros para los cuales es su trabajo. Y obviamente un pastor, un líder responsable, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar, por medio de los ingresos que hayan en la iglesia o en esa congregación, suplir cada una de estas necesidades, cumplir con cada uno de estos compromisos financieros. Y si la gente no da, pues difícilmente se va a poder cumplir con ello, y esto va a ser a la final va a ser un mal testimonio de la casa de Dios, porque van a decir, vea, allá en ese lugar no cumplen, allá en ese lugar no pagan, allá en ese lugar están abusando de la gente, están explotando a la gente, y de pronto el líder está sufriendo porque las personas no aportan, no son generosas, y no hay sensatez a la hora de pensar que allí también hay necesidades. Entonces, si bien nos están dando un servicio, entonces correspondamos y reservemos, como les decía ahorita, reservemos algo también para dar, pero como les decía también al inicio y hace 8 días, siempre partiendo de nuestra voluntad y de nuestra generosidad, de nuestro ejercicio de cumplir con lo que Dios quiere que hagamos y seamos hombres y mujeres generosos, que demos con alegría. Entonces, es importante hacerlo en una congregación. La ofrenda debe ser dignificada, tanto para el dador, para quienes damos, como para el administrador. Por ambos actores, es decir, como que por el que da, tanto como el que da como el que recibe. Ambos actores deben ser dignos del manejo de estos recursos. Yo sé que es un tema complejo muchas veces saber qué manejo se le da o hacerle un seguimiento a la hora, en una congregación, a la hora
de dar una ofrenda. Mateo 5:23 nos habla de una manera más clara. El Señor allí dice, por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato y deja la ofrenda del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Como les decía la vez pasada, a Dios no le interesa tanto tu dinero, porque finalmente Dios no necesita nuestro dinero. Él nos pide que seamos generosos para pensar en los demás, pero Dios no quiere que le presentemos una ofrenda que sea cualquier tipo de ofrenda como sea y cuando sea, sino que uno de estos requisitos es que lo hagamos con un corazón limpio, un corazón que no tenga nada contra nadie. Por eso para el Señor aquí fue vital enseñar y dar claridad en ese aspecto. No, si me vas a dar, dalo con integridad de corazón, no teniendo por ahí cuentas pendientes que arreglar con los demás, porque finalmente a mí lo que me interesa es tu corazón. Para el administrador, ¿cuál es la responsabilidad? Por supuesto, es más grande. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, aquí está hablando ya de alguien que ejerce un liderazgo en una congregación, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar sus deseos, todos sus deseos, y pensar dos veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser un borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, o un neófito, dice otra versión, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se está hablando de una serie de aspectos que debe tener ese líder eclesiástico, ese pastor, y que es importante ¿para qué? Para que a la postre, a la final, pues nosotros tengamos la tranquilidad de saber que es un hombre integral. Toda esta serie de cosas nos habla de eso, de una persona integral, de un corazón que es conforme al de Dios, que ha sido moldeado. Si nos damos cuenta aquí, son aspectos que no tiene cualquier persona. Eso es lo que debemos buscar en la congregación donde estemos a la hora de dar. Tener esa tranquilidad de saber que allí hay un buen testimonio de ese líder, de esa persona, de ese pastor, y que se le da un manejo sabio y adecuado de ahí para abajo a las finanzas. Entonces no se trata de estar siempre buscando ser el fiscal de qué se hace con cada peso, pero tampoco de dar de una manera desobligada y sin ningún tipo de interés. Y muchas veces, desgraciadamente, eso ha generado que haya malos manejos, que no se hagan las cosas de la manera correcta. Pero eso no nos exime y no nos da excusa para que no demos. Siempre debemos buscar dar, primeramente en la casa del Señor, que haya evidencia de que somos generosos y también con quienes son nuestro prójimo, con quienes están a nuestro alrededor. Entonces, aquí nos damos cuenta de unos aspectos morales que deben rodear a ese hombre, a ese liderazgo, y que implican que sea una persona de testimonio y por ende pues va a ser un buen administrador también. Algo que también debemos tener en cuenta, siempre dar lo mejor es la demostración más grande de amor. Para nosotros, y yo les daba ese ejemplo la vez anterior,
Cuando nosotros queremos demostrar amor en un día especial, en una fecha especial, sea un cumpleaños, sea un aniversario para los quienes estamos casados, o celebrar algo, el reconocimiento a un ser querido porque se graduó, porque cumplió con algún compromiso que era importante para esa persona, pues siempre buscamos el lugar, buscamos la manera, la forma de honrar a esa persona. Le invitamos un almuerzo, le damos un regalo, le queremos dar un presente que de alguna forma le deje ver a esa persona que nos alegramos con ellas, que también estamos felices de que haya alcanzado ese logro, pero sobre todo estamos demostrando a esa persona que la amamos, que sus metas logradas también son importantes para nosotros. Con el Señor no es diferente. Nuestra demostración de amor debe ser a través de qué? De dar lo mejor. Por eso la palabra también habla de esta manera. Dice el libro de Levíticos, sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes. Esto, perdón, está en Malaquías. Dice, los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues si yo soy su padre y su amo, yo, perdón, pues yo soy su padre y su amo. Y sin embargo, ustedes, los sacerdotes, y miren a quién va el reproche, el libro de Malaquías, lo que les explicaba de cómo el Señor empezó siendo, en este libro, haciendo un llamado de atención muy severo a sus sacerdotes. Dice, ustedes sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso le responde, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Entonces aquí el reclamo del Señor es claro a los sacerdotes. ¿Qué les dice? Ustedes están dándome lo peor. Ustedes me tratan como si no fuera nada o como si no fuera tan importante. Y no es que me dicen Señor, no que me dicen que soy su Padre. Entonces aquí el Señor apela a que seamos coherentes con lo que decimos a la hora de hacer las cosas. Porque muchas veces, y pasándolo ya a un tiempo como el nuestro, muchas veces somos despectivos en la manera en que le damos al Señor. Si tú vas a llevar tu ofrenda, se la vas a dar, la vas a llevar a una congregación, se la vas a dar a una persona que lo necesita, pues el solo hecho de que tengamos el principio del que nos hablaba Pablo, de que reservemos algo, desde ahí empieza la excelencia. ¿Por qué? Porque un buen administrador, para ser excelente, ¿qué hace? Pues administra, es obvio, pero muchas veces creemos que simplemente administrar es empezar a pagar lo que debo, a pagar por aquí, a dejar esta deuda pendiente, a gastar el dinero como yo crea que debe ser gastado, y muchas veces se gasta en trivialidades, en cosas que no son tan importantes porque hay otras más importantes, pero el mal administrador, el mal manejo que se le da muchas veces al dinero lleva a que la persona sea desorganizada, a que dé un mal testimonio, a que no pague sus deudas, a que no tenga presente o no tenga en orden sus prioridades financieras. Entonces aquí ¿qué hacía el pueblo? Y los sacerdotes lo permitían, por eso el reclamo fue del Señor para sus sacerdotes. Le llevaban lo peor y ellos lo aceptaban. Ellos mismos daban lo dañado y lo malo. ¿Qué hacemos en este tiempo? Damos la monedita, y no quiere decir que una moneda no tenga valor, pero damos ahí a última hora lo que nos encontremos en el bolsillo, damos el billete más arrugado, el más viejo, el más roto. Ustedes se sorprenderían muchas veces de ver, he tenido la oportunidad en algún momento de verlo, lo que dan en la iglesia, en las iglesias, en las congregaciones. Uno encuentra de todo, billetes rotos, viejos, falsos,
gente que uno dice, pero esta persona en qué estaba pensando a la hora de dar, como que dio simplemente porque alguien pasó con la charolita de las ofrendas y por no sentirse que no estaba dando nada, entonces dio ahí cualquier cosa. Y no, algo que siempre tenemos con mi esposa y lo hemos practicado desde hace muchos años es eso, recibimos de parte del Señor nuestra bendición y reservamos eso. Yo personalmente lo hago y mi esposa también lo hace, sacamos el mejor billete, el más bonito, el más planchito, el más nuevo, no el que está rayado ahí la lista del mercado, no el que está por ahí ya que se deshace en las manos, que toca cogerlo con sumo cuidado porque ya está transparente y casi destruido, y entonces salgamos de este billete, eso allá en la iglesia reciben de todo. No, no te equivoques en eso. Dios está viendo tu actitud. Perdón. Recuerden lo de la viuda. Él no solamente se sentó a ver a la viuda dar lo que tenía, sino se sentó a ver quiénes daban y cómo daban. Y el reclamo del Señor, ¿cuál fue? Esta gente da de lo que le sobra, pero esta mujer seguramente se tomó el tiempo porque, imagínense, dio casi de todo lo que tenía ella. Era valioso para ella lo que iba a dar. Como era valioso, entonces lo cuidó, lo trató de la mejor manera, lo reservó, lo preparó y lo llevó con amor. Entonces, cuando tú le das a un familiar un regalo, un presente, tú no le das cualquier cosa. Y eso es lo que el Señor dice aquí. Ustedes, si le dieran eso a sus gobernadores, a otras personas de autoridad, ¿cómo se comportarían? Se ofendería, dice el Señor, y no los aceptaría. Entonces, ¿y qué pasa con esas personas de autoridad? Muchas veces mucha gente quiere sobar chaqueta, quedar bien con el señor alcalde, con el señor concejal, con el señor presidente, con el señor gerente. Entonces le llevan lo mejor, lo más preparado, el mejor perfume. No, a ese señor no le podemos salir con un regalo, perdóneme la expresión, chichipato o de última hora. No, usted se toma el tiempo, o con un ser querido, usted se toma el tiempo para escoger algo que sea digno de esa persona o de la autoridad de esa persona. Entonces no hagamos eso diferente con Dios. Dios es mayor que cualquier persona en el mundo, incluso que nuestros seres queridos. Y eso implica que le demos a Dios lo mejor, lo mejor. Por eso la ofrenda es más grande que el diezmo, porque parte del amor. Y el que ama nunca da cualquier cosa. El que ama siempre busca dar lo más excelente. ¿Saben por qué el Señor convirtió, y aprendan este principio, por qué convirtió el vino cuando fue invitado a esas bodas que María allí, la madre de Jesús, le dijo, ven, no tienen vino? ¿El Señor en qué lo convirtió? La palabra dice que no lo convirtió en cualquier vino, que el maestresala incluso dijo, mucha gente guarda o reparte el mejor vino primero y después da el vino inferior. Sin embargo, ustedes reservaron el mejor vino para el final. Ese mejor vino fue convertido por el Señor. ¿Por qué? Porque Él no sabía hacerlo de otra manera. Aprendan eso en sus vidas, aprendan a no hacer las cosas de manera mediocre, sino aprendan a hacerlo de forma excelente. Todo lo que hagan, dice Colosenses, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Y eso los va a llevar a ser excelentes en cada cosa que hagan. Cuando el Señor dice la palabra que cuando las mujeres bajaron al sepulcro y vieron allí que el Señor no estaba, dice el libro creo que es el libro de Juan, dice que vieron allí sus vestidos, las sábanas puestas a los pies de la tumba. O sea, el Señor no se levantó ahí como cuando uno de esas películas de los muertos vivientes y que se levantó ahí como se levantan muchos y la cama extendida, despeinados y las cobijas como cayeron. Él no se quitó esas vendas y las botó ahí en el piso. El Señor tuvo el tiempo y la excelencia de levantarse, resucitar, levantarse, quitarse las vendas, doblarlas, porque eso habla de la palabra puestos, otra versión dice doblados. El Señor los enrolló, los dejó ordenados y lo puso a los pies y salió del sepulcro.
Entonces él no salió como un loco ahí que se levantó y a las carreras, no. El Señor siempre fue una demostración de excelencia. Entonces, asimismo, sean ustedes en sus ofrendas, sean excelentes, saquen lo mejor, y lo mejor también implica saquen lo primero. Lo primero, lo que usted debe pensar cuando usted dice, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, sobre todas las cosas, si Dios es realmente el primero, entonces a la hora de sus finanzas, de reservar eso que usted quiere darle a la congregación o a algún hermano que Dios ha puesto en su corazón, alguna persona que lo necesita, hágalo con integridad y con excelencia y hágalo primero. Tenga a Dios siempre primero en el primer lugar, pero eso no es decirlo, hay que demostrarlo. Por eso el Señor aquí reprochó. Dijo, a mí no me traigan lo cojo, lo dañado, lo que les sobra, lo podrido, lo inútil, no. A mí denme lo mejor, porque son ustedes los que en sus oraciones pretenden decirme o llamarme Padre y Amo o Señor. Entonces, sean consecuentes con su forma de vivir y de ser. No sean solamente oidores, sino hacedores, dice el Señor. Entonces, una ofrenda siempre es aquella que parte del amor. Entonces, ofrendemos siempre por amor y con amor. Jesucristo fue, es y será siempre nuestro mayor ejemplo de ello. Lo que les hablaba ahorita. El Señor fue la mayor demostración de amor. ¿Por qué? Porque se dio a sí mismo. Él fue ofrenda para Dios y lo hizo por nosotros. ¿Dio lo dañado, dio lo podrido, dio lo cojo? No. Él se dio íntegro. Y él como persona, como hijo de Dios, ¿quién era? Alguien excelente, alguien que era respetuoso, alguien que era honrado, alguien que era digno, alguien que era los mismos habitantes del pueblo de Jerusalén reconocían que no era como que su doctrina y su enseñanza no era como la de los fariseos. Dice la palabra que ellos se sorprendían porque él era diferente, pero ¿qué lo hacía diferente? En que es el que él vivía lo que predicaba, como se dice por allí, el que él era íntegro, el que él era sensato, y eso le dio autoridad a su predicación. Eso hizo que sus palabras fueran de mucho valor para, no solamente para ese pueblo de Jerusalén, sino incluso ahora para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo lo hizo con amor. Y en la ofrenda no es diferente. Entonces nosotros a la hora de dar debemos buscar siempre hacerlo para Dios, no para los hombres. Debemos dejar de ser mediocres, debemos dejar de hacer las cosas a la carrera. Nosotros no somos, como dicen por ahí, buenos colombianos porque hacemos esto o lo otro, no. Si usted hace las cosas de mala manera, todo a lo último, siempre corriendo, siempre a las carreras, siempre dando lo peorcito, usted es como ese mal colombiano. El buen colombiano debería ser aquel que madruga, aquel que hace las cosas con excelencia, aquel que es honesto, aquel que es íntegro, aquel que es respetuoso, aquel que cuida sus pensamientos, sus decisiones, sus palabras, etcétera. Entonces, eso es lo que busca Dios de nosotros como hijos. Pero a la hora de ser generosos, eso es lo que Dios quiere. Y este estudio se trataba de eso, de entender que si bien es cierto, todo empezó con una ofrenda, con un diezmo, que todo fue normativo hasta cierto punto con la ley mosaica, cuando vino Jesucristo empezó una nueva ley, pero no una ley inferior, una ley que es superior porque parte de lo moral, porque parte del corazón. Y usted siempre lo verá, y usted siempre lo reconocerá. Haga lo que haga, si usted da las cosas partiendo desde su corazón, desde el amor, por eso Pablo fue enfático en ese sentido. Si ustedes hablan en lengua, si ustedes dan su vida por otros, si ustedes son abnegados, si ustedes son diligentes, pero si no, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero si no lo hacen con amor, nada de eso sirve. Entonces, la ofrenda no es diferente, que el dar para ustedes parta de eso, con amor. Cuando usted piensa en el otro y piensa en darle,
usted está partiendo del amor. Cuando usted da en una congregación y parte del amor de su corazón, usted está ayudando a construir. Usted no está dejando que su corazón se llene de argumentos que son destructivos, sino que el amor cubrirá, dice la palabra, multitud de faltas. El amor es el que todo lo puede, todo lo soporta, ¿cierto? Es el que no es jactancioso, no piensa en sí mismo. Entonces, si nos damos cuenta, el amor acompañado de esa generosidad es la fórmula para que Dios nos siga bendiciendo. Y como lo estudiamos hace 8 días, nos va a seguir bendiciendo ¿para qué? No para atesorar y atesorar, sino para seguir pensando. ¿Y por qué nos va a bendecir el Señor? Porque sabemos que nuestra intención no parte de la avaricia, nuestra intención no parte de esos malos hábitos, de esos malos pensamientos de querer y querer atesorar, sino que Él va a decir, mi hijo, mi hija está preparado en su corazón para recibir y recibir y seguir recibiendo, y voy a abrirle ventanas y voy a abrir esas bendiciones y se va a seguir enriqueciendo. ¿Por qué? Porque Él está pensando en dar, está pensando en aquel que no tiene. Es un buen administrador porque está buscando ser generoso. Y ese es al hombre y a la mujer que Dios bendice. No al que simplemente piensa en dar para que Dios le multiplique al 100 por 1, descontextualizando totalmente la palabra de lo que, de aquello que es Dios y de aquello de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ojalá que este tiempo y este estudio y esta enseñanza, y escúchele tantas veces como sea necesario para que usted pueda retomar y entender cuál es la voluntad de Dios en esta área de nuestras vidas. Es muy importante, pero siempre el Señor va a querer de nosotros lo mejor. Entonces, que esta charla haya servido, este estudio haya servido para que esos argumentos que tal vez había en su vida, en su corazón, por el mal manejo que otros hacen de esas finanzas o estos dineros, estos recursos, y que tal vez limitó el hecho de que nosotros diéramos de una manera abnegada y con amor, pues nos llevara a abstenernos y eso pues finalmente impidió que otros fueran bendecidos por nuestra mano, por medio de aquello con lo cual Dios nos había bendecido. Entonces, de aquí en adelante, que su motivación no sea dar dinero para que Dios le dé más dinero porque sí. No, que su motivación sea dar porque primero Dios quiere que nosotros demos y porque nosotros estamos ejercitando nuestro corazón para que sea un hábito en nosotros pensar en aquel o en aquellos que necesitan y que requieren y que demandan de nuestra generosidad. Ya que el Señor nos quiera multiplicar o nos quiera dar algo más, es indiferente. Eso se lo dejamos en el Señor, en su voluntad soberana y perfecta. Muchos hombres, y recuerdo la historia ya para cerrar, la historia de un hombre que en medio de la guerra, de una de las tantas guerras en Europa, era embajador de Japón. Este hombre conocía de Dios, este hombre era temeroso de Dios y era el encargado en ese país que estaba en guerra, era el encargado de dar las visas, del visado. Y muchas personas pues querían salir de ese país a ese país de Japón porque pues iban en calidad de refugiados y iban a poder librarse de la guerra. Pero él tenía obviamente unas órdenes que acatar y él no podía darle el visado a cualquiera porque sus superiores le decían a quién sí y a quién no. Sin embargo, pues mucha gente estaba muriendo y este hombre se encontró en un conflicto. Bueno, ¿hago caso a mis superiores o hago caso a esa ley en mi corazón, esa ley moral que Dios ha puesto en mí y que me lleva que me grita, que me lleva a querer ayudar a otros? Y él sabía que solo el visado, darle el visado a una familia, a un hombre, a una mujer, a unos niños, pues implicaba salvarles la vida porque eran perseguidos, seguramente iban a morir en ese país. ¿Qué hizo él? Pues
le dio más valor a su ley moral, aún sabiendo que eso le iba a costar su puesto, aún sabiendo que le iba a costar ese lugar, ese cargo de autoridad. Y empezó a dar ese visado a esas personas que lo necesitaban. Finalmente, pues, la historia no termina como muchos pretenderían que terminara, ¿no? De la manera más feliz ni nada. Este hombre fue, pues, despojado de su cargo. Este hombre, pues, no volvió a ejercer un cargo público. No terminó el resto de sus días, no en las mayores comodidades como hubiese terminado una persona que tiene un cargo diplomático. ¿Mm? Pero ¿qué hizo? Se negó a sí mismo por otros y Dios le bendijo. Seguramente la recompensa que va a recibir de mano del Señor allá en el cielo no, no va a poder ser contada y va a ser superior a lo que hubiese podido recibir aquí de retribución. ¿Por qué? Porque ese hombre dio sin esperar nada a cambio. Y eso es algo que el cristiano debe tener siempre presente. Demos sin esperar nada a cambio. Que el Señor sea el que nos pague. Dice la palabra en Proverbios, a Dios da, o a Dios presta, perdón, el que al pobre da. Y Dios sabrá recompensarle su generosidad. Entonces, que sea la mano de Él la que nos bendiga, pero que no seamos manipulados por allí por uno de estos otros líderes que ya lo que hablamos, con muchas intenciones menos las más saludables, lo que quieren es sacar y sonsacarle a la gente el dinero. No, nosotros no dejemos que nuestro corazón se dañe por ese tipo de personas. Seamos generosos, demos con amor y Dios nos recompensará en el tiempo que Él considere prudente y de la manera que Él considere prudente. Muchas veces Él también recompensa con salud, con vida, el poder disfrutar de nuestros seres queridos, el poder disfrutar de un alimento, el poder disfrutar de un techo, el poder disfrutar de la compañía de quienes amamos, el poder disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, como dice una propaganda por ahí, eso no tiene precio, eso es algo que con el dinero no se puede comprar. Entonces, démosle valor al Señor, confiemos en Él y demos siempre con la satisfacción de querer agradar a quien decimos amar, a quien le decimos Señor, a quien le decimos Padre. Y eso va a ser retribuido. Entonces, yo creo que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por este tiempo. Hoy digámosle, Señor, gracias porque a través de tu palabra hemos podido entender, Señor mío, estudiándola de manera sensata, profunda, de una manera juiciosa, de una manera adecuada. Hemos podido entender y conocer parte de tu personalidad, cómo tú amas y por qué amas al dador alegre, cómo tus mandamientos siempre han partido del amor, siempre han tenido su punto de origen no en una ley arbitraria dada porque sí, sino porque tú quieres lo mejor para nosotros y que también nosotros busquemos siempre dar lo mejor a los demás. Por eso, una de tus máximas a través de tu Hijo Jesucristo y en la cual decías que toda la ley se cumplía era cuando el Señor dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y amarás a los demás como a ti mismo. Y tú le decías al pueblo que allí estaba concentrada toda la ley, se cumplía toda la ley. Porque cuando somos generosos es porque estamos pensando en aquel que lo necesita. Porque cuando somos generosos estamos reconociendo tu bendición y también queremos honrarte cuando de aquello que tú nos das queremos darle la oportunidad a otro también de ser bendecido y darle la oportunidad también de que bendiga y exalte tu nombre, Señor mío, porque también va a dar gracias al cielo, a tu reino, a tu trono y a ti por esa bendición por la cual tal vez esa persona estaba orando, por esa necesidad por la cual esa persona estaba pidiendo para que fuera suplida. Ayúdanos, Señor mío, por medio de la generosidad, a ser instrumentos útiles de uso honroso en tu casa y que podamos darle a tu pueblo de una manera generosa, íntegra, de una manera obediente, pero también siempre entendiendo que todo lo que hagamos y lo que demos debe partir del amor, que es la ley más grande que podemos tener en nuestro corazón y contra la cual no hay ningún tipo de condenación.
El amor todo lo puede, todo lo soporta y siempre piensa en el otro, se niega a sí mismo, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Podemos entender hoy lo valioso de esta palabra y cuán hermoso es que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por cada una de estas enseñanzas, porque son valiosas y porque nos van a llevar a crecer en la fe y a ser mejores para ti, Señor mío y Dios mío. Seguir creciendo a tu estatura, Señor Jesús, y buscar siempre ser dignos hijos tuyos y llevar un cristianismo como a ti te agrada, Señor mío. No solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra, viviendo lo que hemos predicado, Señor mío, lo que estamos predicando, para que incluso aquellos que no te conocen den gloria a ti, a tu nombre, y no seamos vergüenza allí afuera por ser malos administradores o porque llenos de avaricia buscamos siempre satisfacer nuestras propias necesidades primero. Hoy te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Exaltamos tu nombre y buscamos de aquí en adelante llamarte Señor, llamarte Padre, pero igualmente honrarte y honrar estas palabras con nuestras acciones. Es en el nombre de Cristo Jesús que te damos gracias y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos guías siempre a toda verdad. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo agradecemos. Amén y amén. Amén.